Hola compañeros, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy me levanté con un poco de curiosidad. ¿Por qué? Tuve un sueño pesadilla acerca de que se me olvidaba la planeación en casa, causando así un desastre en mi clase. Entonces fue cuando me dio una pequeña crisis y me cuestionaba sobre la educación. ¿Era así? ¿Ha sido todo este tiempo, desde los inicios de la edad antigua hasta la actualidad? ¿O han surgido varios cambios? Entonces, partiendo de esto, vayamos con el tema del día de hoy, la educación a través del tiempo. Sabemos que la educación es un proceso en el cual el individuo adquiere herramientas y también adquiere conocimientos para así aplicarlos en la vida cotidiana. El inicio del sistema de la educación ha sido desde los inicios de la filosofía griega. Aquí se van a destacar tres filósofos. El primero es Sócrates. Uno de los objetivos que plantea Sócrates es que el alumno aprendiera y cumpliera un objetivo educativo. Un método implementado por Sócrates es la mayéutica. Consiste en ayudar al alumno a encontrar la verdad mediante preguntas clave o, mejor dicho, preguntas poderosas, para así poder enfrentar sus propios planteamientos. En este proceso se encuentra la relación de maestro y alumno. El joven también tenía contemplado de que debía estudiar a todo aquello relacionado a las artes. Ahora pasemos con el siguiente filósofo, es Platón. Platón propuso un plan educativo que se divide en dos partes. La primera sección habla de la educación elemental, que es donde se prepara a los jóvenes hasta la edad de 20 años. Al momento que culminen esta etapa, comiencen con un servicio militar. La segunda sección de su plan educativo es la educación superior. Abarca la aritmética, geometría, astronomía y dialéctica. Y quienes no logren entrar a esta segunda fase o culminarla hasta los 35 años iban a formar parte de los artesanos y de los productores. Pasemos con el siguiente filósofo. Hablamos de Aristóteles. La principal concepción que tenía Aristóteles de la educación es aquella que permite formar a buenos ciudadanos, ya que la educación es un proceso de socialización. Aristóteles dividió la educación en dos partes, en la moral y en la educación intelectual. Vamos a avanzar un poco a través de los años. Nos vamos a remontar a partir del siglo XVI hasta el siglo XVIII. Los siguientes pensadores o situaciones que se van a analizar a continuación son una pequeña sucesión de las aportaciones que hicieron Aristóteles, Platón y Sócrates. Gracias al poder y a la influencia que tenía la Iglesia a esa época, era la que dominaba tanto en el gobierno como en la educación. Más adelante, en Europa, surgieron más pensadores. Ahora, el pensador Juan Amos Comenio, en su época, solamente los hombres podían recibir educación, mientras a las mujeres se les hacía a un lado y se les enseñaba tareas domésticas. Para él no le parecía esto y quería cambiar este modo de pensar que había. Entonces estableció un objetivo donde la educación debía ser para todos y habló acerca un poco de las etapas de desarrollo. Conforme vaya creciendo el niño se le debería de ir enseñando gradualmente. Y aquí viene una relación con lo que dice Aristóteles, que debe ser no solamente lo intelectual, también debe haber una relación con lo moral. Ahora se viene la época de la Ilustración, donde el gran Jean-Jacques forma parte de los pensadores más importantes en el movimiento de la Ilustración. Jean plantea tres postulados muy importantes. El uno, que la educación debe centrarse más en el niño que en el adulto. El siguiente postulado habla de lo importante que debe ser estimulado el deseo de seguir aprendiendo. Y el tercer postulado habla de que el niño no se debe esclavizar para nada. Precisamente en la Ilustración se empieza a separar la educación de la iglesia. Jim también abarca de que el gobierno debe brindar una educación pública y a esto se refiere a que todos puedan acceder y que en estas escuelas un niño aprende de una manera, un adulto aprende de otra manera. Un tema que podemos verlo claramente en las aulas es cuando hacemos la pregunta de por qué suceden las estaciones del año. A un niño le vamos a explicar de una manera sencilla de que mira, está dando vueltas el planeta al Sol y este planeta tiene una inclinación. Al momento que va dando vueltas, también va dando vueltas el planeta. Entonces, el planeta, con una representación, un modelo,
donde ellos puedan visualizar una simulación de cómo está haciendo ese movimiento y cómo se va recibiendo los rayos del sol del planeta, y eso hace que cambie las estaciones del año. En cambio, en un aula ya con adultos que puedan comprender mejor, ya se hablan con palabras más científicas. En este caso sería la traslación, la rotación, eje de inclinación, los grados, el nombre que recibe la órbita, etc. Comte ya empieza un nuevo movimiento que es el positivismo. Tiene en consideración que solamente el conocimiento científico experimental es el conocimiento auténtico. Entonces, basándose en eso, planteó 3 etapas: la teología, la metafísica y lo científico. Ahora, ¿cómo ha sido la educación en México durante el siglo XIX? Empecemos con la educación en el Porfiriato. Poco a poco se fue introduciendo la educación civil para formar buenos ciudadanos, donde estos sean conscientes de sus derechos. Se les dio importancia al establecimiento de escuelas primarias, llamadas escuelas de primeras letras, donde se les enseñaba a leer y a escribir. En esta época fue tomando relevancia la educación, donde comienza a separarse principalmente la educación de la iglesia. Y se obtuvo la idea de que la educación era un motor propulsor para progresar en el país, tanto en la ciencia como en el arte, y el papel del maestro que tenía debía de ser perfecto y dominar todos los temas que tenía que impartir. Benito comenzó a tomar las ideas de la Ilustración. Él fue primero presidente de Oaxaca, donde en este estado le dio mucha preferencia de fundar escuelas y procurar la educación de los niños y de los adolescentes. Y mediante varias modificaciones se crean las leyes de reforma, donde instruye que la educación debe ser laica. Otro punto a abordar, que fuera gratuita y que fuera obligatoria. Y gracias a esta reforma se crea la Ley Orgánica de Instrucción Pública. Es promulgada el 2 de diciembre de 1867. Nivel la primaria como nivel obligatorio y gratuito. El segundo punto, la creación de la secundaria para las mujeres. El tercer punto fue el crecimiento de instituciones para universidades para varias partes del país. Y por último, y más importante, porque a raíz de la creación de esta escuela surgieron más eventos, es la fundación de la Escuela Preparatoria Nacional, donde el plan de estudio se diseñó con el fin de lograr orden y estabilidad en México, sobre todo por el problema anteriormente que se había presentado por la independencia. Ahora, pasando con los pensadores del último siglo. Ahora, con el pensador John Dewey, plantea que la experiencia toma un papel muy relevante, ya que mediante esta se tiene aprendizajes significativos y se aprende de manera autónoma. Otro pensador famoso es Jean Piaget. Brindó la teoría del desarrollo cognitivo, que consta de 4 fases. La primera etapa se llama sensorio-motora, que abarca desde los 0 hasta los 2 años. La segunda etapa se llama preoperacional, abarca desde los 2 hasta los 7 años. Ahora pasamos a la tercera etapa, que son las operaciones concretas, que abarca desde los 7 hasta los 12 años. Como tenemos la cuarta fase, es la etapa de las operaciones formales. Esto quiere decir que ya empieza a formarse la personalidad que quiere optar el alumno, el niño. También empiezan a realizar operaciones de manera mental más complejas. Paulo considera la educación como un proceso de liberación del individuo a través de la conciencia crítica. Él propone la pedagogía crítica. Esta consiste en el desarrollo de habilidades críticas y reflexivas, y esto sirve para propiciar a los alumnos a crear cuestionamientos acerca de lo que están viviendo, de las prácticas sociales en las que ellos practican. Y el profesor se vuelve una guía donde va guiando al alumno durante su proceso de aprendizaje y ayudándolo en desarrollar precisamente este pensamiento crítico. Y como pudimos ver, en todo este
transcurso del tiempo, que partimos desde la antigua Grecia hasta la actualidad, pudimos ver que diferentes pensadores propusieron sus ideas de la educación. Algunas cosas resaltaban más que otras tenían más importancia, por ejemplo la iglesia, en otras se destacaba que la música. Actualmente ya se tiene en consideración lo que es el entorno del alumno, de cómo debe aprender. También tenemos aportes de en qué etapas tienen cierto desarrollo o qué es lo que se les debe de enseñar. Y México pues también ha tenido, la mayor parte ha tenido influencia europea, y pues vimos que ahorita que en Benito Juárez fue donde el boom que empezó para que la educación fuera gratuita, obligatoria y pues laica, cosa que ya está establecida en la Constitución de la República. Esto ha sido todo, espero que les haya agradado y gracias.